Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en vivo de Neuronáutica Community. El día de hoy es digno de mencionar que la Fundación celebra su tercera ponencia en vivo vía Facebook con la intención de promover e incentivar la correcta información, adiestrar una sana cultura y hacer de la divulgación científica un hábito y una necesidad. Neuronáutica Community es una fundación conformada por estudiantes de distintas licenciaturas correspondientes al área de la salud de diferentes estados de la República Mexicana y el continente americano. Nuestra misión es ser un proyecto de alto prestigio estudiantil y de divulgación científica, comprometiéndonos en ser una fundación plenamente humana, innovadora, competitiva y con una visión a largo plazo. Mi nombre es Rebeca Sampieri y junto con mi compañero Alexis Fernández somos encargados de coordinar la sección de eventos y ponencias en Neuronáutica Community. El día de hoy nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia del doctor Héctor Hugo Escutia Cuevas, quien nos compartirá el grandioso y fascinante tema TAVI o cirugía cardíaca. Pero antes de comenzar con esta ponencia y dar el micrófono al doctor, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. El doctor Héctor Hugo Escutia Cuevas es cardiólogo intervencionista, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, adscrito de los servicios de cardiología intervencionista del Hospital Regional ISSSTE Puebla, el Hospital de la Beneficencia Española de Puebla y el Hospital Betania. Es clínico, intervencionista e investigador con múltiples premios en investigación clínica y a nivel nacional e internacional. Y bueno, no está de más que somos afortunados de tener a un ponente de gran talla como el doctor Escutia, y es por ello que sin más damos inicio a esta ponencia. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a nuestro espacio. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación a todos ustedes. Y obviamente gracias a los que se están dando el tiempo para escuchar nuestra plática, ¿no? Vamos a hablar acerca de un tema, como ya sabemos. Realmente es un tema que hoy en día ha cobrado, pues, ha cobrado mucha importancia, está en moda, está en boga, y que no entiendo de dónde viene la diferencia de ideas, y tampoco entiendo de dónde pudiera provenir el debate acerca de este tema. Como se van a dar cuenta, voy a presentar mucha evidencia para que se tome una conclusión del tema. Obviamente es un tema en el cual podemos sustraer miles de preguntas más, pero la pregunta ahorita en cuanto a esto queda muy clara, ¿sí? De primera instancia me gustaría dar una definición de qué es TAVI o TAVR, ¿no? La mejor manera de denominarlo es TAVI, puesto que es por sus siglas en inglés, Transcatheter Aortic Valve Implantation, ¿sí? Implante. Realmente no estamos haciendo un cambio o recambio valvular, por eso es que el replacement puede ser que no sea la mejor manera de mencionarlo. Pero bueno, en el argot se pudiera hacer la traducción como TAVI o TAVR. Es un método mínimamente invasivo, sobre todo porque todas las técnicas actuales están enfocadas en hacer un procedimiento meramente percutáneo. Percutáneo significa que a través de pequeñas punciones podemos acceder a los sitios los cuales queremos tratar, ¿no? Entonces, es mínimamente invasivo. La idea es que sea menos invasivo que una cirugía para que fuera un procedimiento interesante. Y eso desde los albores del estudio de que empezó el doctor Crivier, pues desde esos albores esta definición tenía que ser la ideal para poder guiar el desarrollo en adelante, ¿no?
Creo que tuvimos un problema, ¿no? Con la conectividad. Ya nos conectamos, ok. Voy a volver a reiniciar desde donde nos quedamos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, reiniciamos. Entonces, como comentaba, es el tratamiento de elección hoy en día, ¿no? Para la estenosis aórtica severa. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues bueno, esto es a grosso modo lo que es la estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica severa, sabemos, es la entidad o la valvulopatía más prevalente hoy en día en la humanidad. Sobre todo se relaciona con la edad. Entre mayor es la edad, mayor es el riesgo de tener estenosis aórtica severa. Entonces, los diferentes cortes nos dicen que la prevalencia va desde 1 a 2% en todos los pacientes menores de 75 años, mayores de 75 años, hasta el 5% o más de la población puede tener estenosis aórtica severa. Por ejemplo, en estos datos europeos que se conocen desde el 2003, y que siempre han sido muy citados en todas las pláticas de estenosis aórtica severa, pues bueno, podemos ver que el 72% de los pacientes que se van a tratar por una valvulopatía va a ser una valvulopatía de válvula nativa, y el 28% son pacientes que ya fueron tratados anteriormente. Esto es en un contexto europeo. En un contexto mexicano no tenemos idea, ¿vale? Les voy a comentar el por qué en un futuro, ¿vale? Dentro de esto se pueden dar cuenta, la primera a la izquierda y hasta abajo está AS, que es aortic stenosis, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta que el 34% de todas las valvulopatías nativas son la estenosis aórtica, ¿sí? El 82% de pacientes que fueron sometidos a intervenciones valvulares previas fue por un reemplazo valvular. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el 34% de las valvulopatías equivale a la estenosis aórtica. Esto es lo que la hace la valvulopatía más frecuente dentro de las enfermedades valvulares, ¿sí? El espectro clínico o el pronóstico que va a tener un paciente con estenosis aórtica severa sintomática es malo, ¿sí? Aquí se pueden dar cuenta, un paciente puede estar completamente bien conforme avanza en la edad. Al momento que es diagnosticado con estenosis aórtica severa, algo sucede que la mortalidad aumenta o la supervivencia disminuye exponencialmente. Sobre todo, si tenemos una estenosis aórtica severa que se expresa como angina, la mortalidad del 100% se puede dar, del 50%, perdón, se va a dar a los 5 años, si el paciente ya tuvo síncope a los 3 años, y si el paciente tiene falla cardíaca asociada a estenosis aórtica, solamente lo más seguro es que tenga 2 años de vida más. Entonces, es una patología altamente mortal y es una patología que se tiene que tratar cuanto antes. De ahí proviene la necesidad de plantear nuevos tratamientos sobre los ya existentes, ¿sí? Entonces, hablando acerca de la estenosis aórtica en pacientes mayores de 75 años, muchos de ellos, se puede decir una tercera parte, van a ser no severos y 2/3 partes de todas estas valvulopatías van a ser severas, ¿sí? Los asintomáticos son muy pocos, pudiéramos ver que es una proporción probablemente del 10%, del 20%, y sintomáticos pues son la mayoría. Lo que sucedía antes de TAVI era que 2/3 partes se intervenían y 1/3 parte de todos estos pacientes que eran diagnosticados con estenosis aórtica severa quedaba fuera de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, esta tercera parte de pacientes pues seguía la historia natural de la enfermedad, que vieron cuál era. Morían a los 5, a los 3 o a los 2 años de haber sido diagnosticados. De ahí viene el fundamento del por qué proponer un nuevo tratamiento, que fue el fundamento que hizo crecer a TAVI. Las contraindicaciones para cirugía son estas, sobre todo la primera es el alto riesgo quirúrgico. Si lo queremos calcular por scores, los 2 scores más utilizados son, en primer lugar, el score de la STS, y en segundo lugar el Euroscore logístico. Entonces, cuando el score de STS es mayor de 10% el riesgo de mortalidad durante el procedimiento, a ese paciente se le consideraba inoperable,
y no era un paciente que fuera a entrar, o bueno, que se le daba muy mala perspectiva, ¿sí? Y el score, Euroscore logístico, que cuando daba por encima de 20%, igualmente el riesgo de mortalidad, pues era un paciente que no era susceptible de tratamiento. Hay otras condiciones que vuelven al paciente inoperable, por ejemplo, EPOC severo, por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Entonces, este fue el principal nicho que se empezó a estudiar en los albores de los primeros estudios randomizados de TAVI, ¿sí? Otros pacientes, por ejemplo, febris deprimidas, hipertensión pulmonar severa, que hayan tenido ya un tórax hostil secundario a radiación, secundario a malformaciones anatómicas, la aorta en porcelana, que es una enfermedad de calcificación de todo el arco aórtico, de toda la válvula aórtica, o bien que fueron pacientes frágiles. Esto sucede en pacientes, por ejemplo, mayores de 80 años. La misma edad confiere fragilidad para este tipo de procedimientos, y esa fragilidad hace que aumente la mortalidad en los procedimientos quirúrgicos. Pero eso no solamente es con este procedimiento, es con todos los procedimientos quirúrgicos en general, y sobre todo los procedimientos que conllevan cambios valvulares, ¿no? Entonces, es muy fácil calcular el riesgo. Hay calculadoras en internet, por ejemplo, esta es la calculadora del STS. Sí hay que poner varios parámetros clínicos, de laboratorio, electrocardiográficos, ecocardiográficos, y todo se condensa para dar un riesgo de mortalidad. Este riesgo de mortalidad le decimos STS-PROM, que es STS Predicted Risk of Mortality, y ese es el riesgo que vamos a utilizar para estandarizar alto, mediano, bajo riesgo en los pacientes que van a ser sometidos a cambio valvular aórtico. Entonces, actualmente este es el algoritmo de estudio de los pacientes con estenosis aórtica, ¿sí? Vamos a hacerle de entrada, ya que tenemos la sospecha clínica, un ecocardiograma. En base al ecocardiograma vamos a medir el gradiente o la velocidad por la cual se está teniendo este parámetro ecocardiográfico a través de la válvula aórtica. Si tenemos alto gradiente o bajo gradiente, lo más común es encontrar un alto gradiente asociado a disminución del área valvular, asociado a alta velocidad, ¿sí? Hemodinámicamente eso es lo que más comúnmente se puede encontrar. Alguna vez que hemos confirmado esta situación, pues no queda más que ofrecer el tipo de tratamiento disponible, ¿no? En segundo lugar, hay otras variantes de la estenosis aórtica. Pudiera ser, sobre todo aquellos que tienen febris deprimidas, pues no pueden tener una enfermedad de bajo gradiente, baja velocidad, pero el área valvular, esa es indistinta. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes se tienen que hacer otros estudios, como por ejemplo, inducir esfuerzo con dobutamina, como por ejemplo, ver si se pudiera tratar de una pseudoestenosis en algunos de estos casos. Entonces, lo más común de encontrar es el paciente con obviamente el área valvular a fuerzas tiene que ser menos de 1 centímetro cuadrado, eso no hay para dónde hacerse, pero bueno, aquí lo que puede variar es el área valvular y es la velocidad de flujo a través de la válvula aórtica. Entonces son parámetros ecocardiográficos que actualmente ya están muy bien estandarizados y no queda duda. En la mayoría, pues se puede decir 95% de los casos no va a quedar duda. Entonces, el examen ideal para realizar el diagnóstico de estenosis aórtica hoy en día no es el cateterismo, es el ecocardiograma, aunque sabemos que muchas de las fórmulas que se obtienen hoy en día por ecocardiografía se empezaron a estudiar en los cateterismos, pero hoy preferimos no realizarlos de manera sistemática a todos los pacientes, porque el simple hecho de meter un catéter al corazón conlleva un riesgo. Y en segundo lugar, el simple hecho de atravesar un catéter a través de una válvula enferma, pues nos da aún mayores riesgos. Era muy común antes que al momento de querer acceder al catéter por la válvula aórtica, rompíamos alguna placa de calcio, esas placas embolizan sobre todo el cerebro, y pues era un paciente que después de un cateterismo diagnóstico terminaba con un evento vascular cerebral. Entonces, de ahí la importancia de no ser invasivos, sobre todo si ya tenemos una gran herramienta como el ecocardiograma. Entonces, los antecedentes, en el 2002 fue cuando se implantó la primera válvula percutánea, la cual se logró por el doctor Fivier en Francia. Desde ese año, en el 2002, curiosamente era un paciente venezolano viviendo
en Francia, al cual le fue implantada la primera TAVI. Y bueno, de hecho ahí sí que el paciente no ha requerido un nuevo procedimiento y es bueno saberlo porque pues nos da perspectivas a largo plazo este tipo de procedimientos. Ya después de ahí vinieron toda una serie de estudios retrospectivos con los primeros casos que se empezaron a dar tanto en Europa como los primeros también en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo esta tendencia era más en Europa. En Estados Unidos la FDA todavía tenía muy restringido el estudio. Entonces, desde el 2008 pasaron 8 años para que tuviéramos las primeras grandes cortes retrospectivas de TAVI. Fue hasta el 2011 y 2010 que tuvimos el primer estudio partner, que fueron los primeros estudios, o fue el primer estudio randomizado para comparar, en primer lugar, en el partner B, TAVI contra tratamiento médico y en el partner A, TAVI contra cirugía. Entonces, en estos registros, pues aquí estamos ya en los primeros albores del estudio formal de TAVI. Fue hasta 2012 que en México, en Monterrey, se implantó la primera TAVI, si no me equivoco, en el sistema del TEC de Monterrey. Entonces, por ahí fue el primer caso en México, pero curiosamente en México estamos logrando el primer caso cuando ya se estaban generando los primeros registros en Europa en el 2012, y grandes registros. Estamos hablando de UK TAVI, por ejemplo, tiene más de 600 pacientes, el France 2 pues ya tiene más de 1000 pacientes involucrados. O sea, ya estaban dando los primeros registros nacionales. En Estados Unidos también miles de pacientes involucrados, ¿sí? En Iberoamérica, en el 2013, fue cuando surgió el primer registro de TAVI. Curiosamente, en este registro iberoamericano sí hubieron países de América Latina, pero México no estuvo involucrado. Como siempre, en México no hemos podido estudiar este tema. Otros grandes registros como GARI o el Advance en 2013 y 2014. En 2014 ya tuvimos, por ejemplo, el primer registro que abarcaba pacientes de riesgo quirúrgico intermedio, que pudo haber sido el NOTION, o bien otros estudios randomizados para comparar los diferentes dispositivos que habían en esa época. Fue hasta 2015 que dentro de la bibliografía vemos el primer reporte de casos que se hizo en el Hospital Militar, 17 casos que reporta este hospital. Hasta 2015 tuvimos un reporte de casos en México. Estamos hablando 13 años después del primer implante de la válvula y probablemente 10 o más años desde que se empezó a gestar el primer registro a nivel internacional. En 2016 ya tuvimos el primer estudio formal randomizado en pacientes de riesgo intermedio y en 2017 la confirmación de esto con Surtavi. 2018 ya tenemos los análisis de Surtavi a un año y sobre todo empezamos a estudiar el performance del TAVI en riesgo bajo, ¿sí? A tal punto que en 2019 y 2020 tenemos ya estos 3 estudios muy grandes, randomizados, que incluso estudian la superioridad de TAVI sobre cirugía, que son Partner 3, Surtavi y Notion 2. Estos son todos los dispositivos que se han implantado actualmente en México. Los primeros, los de primera generación, que pudiéramos tener a Corval, Sapien y la válvula autoexpansible Lotus de Boston Scientific, y los dispositivos de segunda generación, que pudieran ser Sapien 3, Pórtico, Evolut R, sí, que son dispositivos de segunda generación. ¿Qué diferencia hay entre estos dispositivos de los primeros? Estos dispositivos de segunda generación se relacionan con criterios clínicos mejores, tienen menos índice de fuga paravalvular y tienen un mejor performance al momento del implante, y obviamente son dispositivos que están hechos ex profeso para saberse o poderse utilizar por los operadores. Entonces, hoy en día los que podemos ver son los 4 de la derecha: Sapien 3, Pórtico, Evolut, Accurate Neo aquí en México. Pronto va a llegar Lotus Edge, pronto están en perspectiva de meterse otras 2 válvulas más en el mercado que no son de estas empresas, pero esto es lo que se ha hecho hasta el momento, o el tipo de procedimientos que se han hecho en México. Vamos a hablar acerca un poco de los estudios desde los albores de TAVI hasta lo más actual, ¿sí? Escogí si ustedes ponen en PubMed el tema TAVI, van a ver miles de artículos hoy en día.
Pero bueno, escogí los estudios más emblemáticos para hablar de ellos generalmente. Este fue el primero, el Partner B. En este Partner B se comparó a los pacientes que iban obviamente a TAVI contra aquellos pacientes que se iban a tratamiento médico. Si se dan cuenta, en un seguimiento a 2 años, se dan cuenta que disminuye la mortalidad, o sea, comprobó TAVI disminuir la mortalidad si lo comparamos con tratamiento médico, disminuyó la mortalidad por causas cardiovasculares, disminuyó la necesidad de hospitalizaciones, o bien también disminuyó la posibilidad de stroke, ¿sí? En un seguimiento a 2 años. Entonces, de entrada, pues TAVI era ya, después de Partner B, una buena opción de tratamiento sobre el tratamiento médico estándar, ¿no? Después de esto, bueno, aquí podemos ver todo lo que favorece a TAVI, ¿no? En el análisis multivariado, todos los grupos se ven beneficiados a favor de TAVI. Después salió el Partner A, ¿sí? Curiosamente, primero se publicó el B, pues para dar a la opinión pública la cuestión de TAVI contra tratamiento médico, pero ya una vez que Partner B demostró su efectividad, pues salió Partner A y nos dio una apreciación de cirugía contra todos aquellos pacientes de alto riesgo o bien inoperables, ¿sí? Entonces, aquí esta fue la corte de pacientes que se tomó. Se encontró en este estudio que fue un estudio de no inferioridad, en el cual la muerte por todas las causas, la muerte por causas cardiovasculares y obviamente otros escenarios, por ejemplo, también se llevaron aquí a cabo pacientes de TAVI transapical, se estudió también stroke y todo esto, no hubo ninguna diferencia. En TAVI transapical sí, hubo un poco más de mortalidad en aquel entonces, puesto que eran los albores también de los tratamientos o de los abordajes no femorales, ¿no? Entonces, dentro del estudio de no inferioridad se vio que realmente no había ninguna preponderancia hacia cirugía o hacia TAVI en todos aquellos pacientes que tenían un riesgo STS de 11 o más. Entonces, de entrada, pacientes inoperables o de alto riesgo, les iba exactamente igual con TAVI o cirugía. Esto llevó al espectro, a este 33% de pacientes a ser candidatos a TAVI. Entonces, aquí obviamente se empezó a ganar mucha evidencia a favor y se empezó a ganar una población o se propuso a TAVI como una opción de tratamiento a estos pacientes de alto riesgo quirúrgico. Fue hasta que se confirmó en el 2014 con este estudio, fue un poquito más grande que el Partner o las dos versiones de Partner, que fue el CORVAL Pivotal Trial, en el cual también tenemos pacientes de alto riesgo, pero estos pacientes fueron sometidos no a una válvula de balón expansible, que es la que diseña Edwards, sino una válvula autoexpansible, que en este caso pues, es la CORVAL y en este caso diseña Medtronic, ¿sí? Entonces, con CORVAL incluso se vio que había superioridad, ¿sí? Porque este estudio también se hizo un análisis de superioridad y hubo superioridad estadística en cuanto a disminución de la mortalidad por todas las causas de TAVI. O sea, aquí estamos diciendo que en los pacientes de alto riesgo quirúrgico, TAVI es superior a la cirugía, ¿sí? Y el alto riesgo quirúrgico, en este estudio en particular, se evaluó con un STS de 8 o más puntos, o de 8 o más por ciento de STS PROM, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, hay otros escenarios que se estudiaron, por ejemplo, complicaciones vasculares. Habían más complicaciones vasculares en este tiempo en TAVI, puesto que los abordajes eran abiertos, entonces se abría la pierna, se exponía la femoral y a través de ese abordaje el cirujano nos permitía avanzar el resto de procedimientos. Esto después, con los siguientes dispositivos de segunda generación, que son plenamente percutáneos, pues dejó de existir. Los sangrados eran más comunes en la cirugía, la falla renal era más común después de la cirugía, la necesidad de marcapasos, esa pues sigue implícita en todos los procedimientos de TAVI, puesto que se genera una compresión extrínseca del sistema de conducción del corazón, sobre todo del haz de His, y esto genera trastornos eléctricos a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, que hacen que el paciente, en muchos de los casos, sobre todo si había mucho calcio, pues requiera el implante de un marcapasos después de la TAVI, ¿no? El inicio de fibrilación auricular, pues mucho menos
presente en TAVI, puesto que no se tocan las aurículas, ¿no? Cuando estamos hablando de TAVI. Tenemos un registro, este fue muy importante, este salió en 2015, es un registro llevado en países nórdicos, en el cual intervienen ya mucha gente muy famosa actualmente, entre ellos el doctor Sondegaard, el doctor Horsted, etcétera, los cuales, este estudio fue muy polémico en su época, puesto, bueno, ni siquiera, no estoy hablando de muchos años, ¿no? Hace 5 años, pero bueno, aún así fue altamente polémico, porque si se dan cuenta, el STS-PROM o los riesgos que estamos aquí dando de mortalidad incluyeron también pacientes de bajo riesgo quirúrgico, sobre todo riesgo intermedio y el riesgo alto también. Aquí ellos justificaron esta distribución de la población porque uno, lo permitía su sistema de salud, en segundo, habían condiciones que no permitían la cirugía. Entonces, en este contexto, ellos publicaron muy abiertamente todas estas cuestiones y sobre todo los riesgos o el riesgo bajo que se pudiera decir. Pero fue gracias a este Notion que se pudieron hacer en adelante estudios de riesgo intermedio, incluso de riesgo bajo, ¿sí? Entonces, estamos hablando en 2015, o sea, ha sido una evolución muy rápida de toda esta técnica desde que surgió el primer implante en humano y desde que surgieron los primeros estudios retrospectivos, prospectivos y randomizados. Notion nos dijo esto, ¿sí? Que incluso no habían diferencias en cuanto a mortalidad con estos riesgos que estamos hablando de riesgo intermedio, no habían diferencias en cuanto a mortalidad, de hecho había un poco más de mortalidad quirúrgica, sin ser estadísticamente significativa, a los 30 días y a un año. Lo que sí se encontró fue, obviamente, había más fibrilación auricular en los pacientes que eran sometidos a cirugía y había más necesidad de implante en los pacientes que eran sometidos a TAVI, ¿sí? Entonces, aquí vienen algunos de los asegúnes de TAVI y una de las debilidades de la cirugía. Es un estudio de no inferioridad, pero pues, se pueden dar cuenta que con estos riesgos intermedios, TAVI no fue inferior en cuanto a la cirugía. Otra diferencia muy importante fue esta, pero esto ya en estudios futuros se fue evaluando con mayor detenimiento. Si se dan cuenta, a un año, todos los pacientes que eran sometidos a cirugía contra TAVI tenían mejores perspectivas clínicas. O sea, la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 1 y muy pocos pacientes estaban en clase funcional 2 o 3, muy diferente de TAVI, y ahí sí hubo una diferencia estadística. Entonces eran cuestiones que todavía se tenían que evaluar bien, y fue lo que se realizó en los siguientes estudios. Fue en 2016 que tuvimos, por ejemplo, este estudio, el Partner 2. Aquí ya se estudió completamente el escenario de una válvula balón expansible, que fue la Edwards. Aquí ya tuvimos los pacientes con el dispositivo de última generación, que es la SAPIEN 3. Y muchos pacientes, o muy pocos pacientes con dispositivo primera generación, que fue la Edwards XT. Entonces, en la población que fue sometida por intención a tratar, pues se vio que en un estudio de no inferioridad, analizando como tal muerte o causas de muerte por todas las causas o bien stroke, pues no hubo una diferencia estadística. O sea, TAVI en pacientes de riesgo intermedio, hablando de un STS-PROM entre 4 a 8% de probabilidad de mortalidad, pues obviamente no había diferencia estadística en cuanto a TAVI o cirugía correspondía. Ojo, este es en un contexto europeo, también intervinieron estadounidenses en este contexto. Muy pocos pacientes de esta muestra, creo que ninguno, fue tratado en un país de tercer mundo, También hablando acerca de ya la población como tal en el escenario de población tratada, pues bueno, también se puede dar cuenta que no hay alguna diferencia estadística entre las dos cuestiones. Donde sí hubo una diferencia estadística fue si el paciente era sometido a un acceso transfemoral como tal, solamente transfemoral, fue donde incluso se observó que TAVI tenía menos mortalidad, ¿sí? Pero es un estudio de no inferioridad. O sea, lo que aquí si se hubiera hecho un estudio de superioridad, probablemente se hubiera tenido más, una mejor evidencia a favor de TAVI.
Pero bueno, aquí lo que pudiéramos concluir con este estudio es que TAVI no es inferior a la cirugía. Si se pueden dar cuenta en el diseño, en el análisis multivariado, pues todos los cuadritos están, o la mayoría de ellos, a favor de TAVI, ¿sí? Si nos vamos hasta abajo, en la ruta de acceso transfemoral, incluso está casi por debajo todo de la unidad, ¿no? Entonces, estos resultados fueron muy importantes para empezar a tomar decisiones en el tratamiento, sobre todo en pacientes con riesgo intermedio. Una de las virtudes que se le encontró a TAVI es esto. Sí nos dimos cuenta que el área aórtica era mucho mayor la que se conseguía por una válvula, balón expansible, que las válvulas que eran implantadas quirúrgicamente, ¿sí? O sea, el tener mayor área valvular te permite a que haya menos mismatch valvular, y segundo, que los gradientes sean menores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también tuvimos un problema que es la insuficiencia paravalvular, o como tal la fuga paravalvular. TAVI está sometida o tiene el problema de la fuga paravalvular, y es una obligación de todos los operadores que instalan TAVI o que implantan estas válvulas, dejar el mínimo posible de fuga paravalvular, ¿no? Entonces, si la fuga paravalvular es moderada o severa, se relaciona con mayor mortalidad, y esto fue lo que nos dijo ese estudio, ¿sí? Aquí se dan cuenta, la línea roja evalúa a los pacientes la mortalidad asociada a fuga paravalvular moderada o severa post-TAVI. Entonces, si nosotros trabajamos en que la fuga no exista, o que sea leve o trivial, pues ese es el mejor escenario post-TAVI que se le puede ofrecer al paciente hoy en día, porque la mortalidad va a ser equiparable a la cirugía, ¿sí? Entonces, en conclusión, como se dan cuenta, el Partner 2 nos viene a concluir que no hay diferencias en cuanto a cirugía y en cuanto a TAVI si hablamos de mortalidad y stroke. Otro estudio que se dio un año después, que fue en el 2017, me acuerdo que todos los que estábamos en congresos en Europa, o que pudimos ver el debut de estos estudios en sus escenarios clínicos, en sus escenarios en los congresos, pues fueron estudios que movieron mucho el tapete en todo el mundo, ¿sí? Este fue otro de ellos, el SURTAVI en 2017, en el cual aquí se comparó exactamente lo mismo que comparó el Partner 2, solamente que aquí fue con una válvula autoexpansible, en este caso la Corval, y en este caso fue la válvula Evolut, ¿sí? Igual se fueron un seguimiento a 24 meses, mortalidad o stroke, mortalidad por todas las causas, sin haber diferencias, pero aquí otra vez se volvió a estudiar la cuestión de la válvula aórtica y de los gradientes post procedimiento. Nos encontramos que los gradientes eran mucho menores, nos encontramos que las áreas valvulares con TAVI son mucho mayores, y nos encontramos que incluso el stroke era mucho menos prevalente o mucho menos incidente. Pero aquí sería incidencia, ¿no? Mucho menos incidente en los pacientes que eran sometidos a TAVI en comparación con cirugía. Entonces, pues eso nos viene a dar muchos puntos a favor de TAVI. De hecho, aquí los de SURTAVI hicieron un cambio que no se había dado antes. Ellos agarraron riesgo intermedio con un STS-PROM de 3 a 8 puntos. O sea, se fueron con un riesgo todavía más bajo de lo que pudo haber manejado el Partner 2, ¿sí? Entonces, los criterios actuales hasta el momento, lo que pudiéramos decir, son estos que estamos viendo aquí, ¿sí? Tenemos un paciente con estenosis aórtica severa, sintomática. Se está empezando a estudiar, hay algunos estudios pivote que quieren también buscar el paciente asintomático y ver qué tanto se beneficia del tratamiento cuando no hay síntomas. Aunque es tremendamente complicado decir que un paciente con estenosis aórtica severa no tenga síntomas. O sea, realmente hay que estudiarlo muy bien para decir que el paciente no tiene síntomas, ¿ok? Aquí podemos ver al fondo, abajo y a la derecha, pacientes que pueden ir a TAVI, ¿sí? Todos aquellos que ya se estudiaron bien, que sabemos que tiene estenosis aórtica severa sintomática y que
todos se tienen que sesionar en reuniones de un heart team. El heart team involucran a un cirujano cardiovascular, involucran a un intervencionista, a un anestesiólogo cardiovascular y a un cardiólogo clínico. O sea, entre este grupo se tiene que tomar la decisión de cuál es el mejor tratamiento. Esto raramente se hace en México y raramente, mucho más raro se hace en la medicina privada, y ese es un problema por el cual tenemos los malos resultados en México. De eso vamos a hablar más adelante, pero esa es la condición o es lo que ha estado pasando actualmente, ¿sí? Bueno, estos ya son estudios que evalúan el bajo riesgo. Estos se dan cuenta, salieron en 2019. Sobre todo, el primero que salió de esto fue el Evolut Low Risk. Aquí nos vamos a pacientes con SDS-PROM por debajo de 4 puntos. Y como se dan cuenta, exactamente lo mismo. O sea, es un estudio de no inferioridad, pero se dan cuenta que no hay diferencia entre cirugía y TAVI. O sea, a pesar de todo eso, en pacientes de bajo riesgo, TAVI es una opción de tratamiento equiparable a la cirugía. Ahora, los orificios, por ejemplo, de áreas valvulares después de TAVI, pues son más pequeños los orificios conseguidos por cirugía que por TAVI. Asimismo, los gradientes valvulares son menores los que se logran en TAVI, y esto se relaciona con un mejor seguimiento a largo plazo. Entonces, el TAVI Low Risk concluyó esto: no hay diferencia en 24 meses de seguimiento entre TAVI y cirugía en pacientes de bajo riesgo quirúrgico. Entonces se dan cuenta cómo hemos ido evolucionando en el tiempo, se dan cuenta cómo la evidencia, y son artículos grandes, estamos hablando de puros New Englands, ¿no? No les estoy hablando de artículos pequeños, ni estamos hablando de pequeñas muestras de pacientes, sino muestras de miles de pacientes, ¿sí? Otro estudio que vino a ser un parteaguas apenas hace un año fue el Partner 3. El Partner 3, pues igualmente aquí, incluso aquí hubo una gran diferencia, ¿sí? Se dan cuenta sobre todo en la letra A, que es un desenlace primario complejo. O sea, estamos hablando de que integraron varias situaciones, entre ellas estaban mortalidad, stroke y hospitalización. Aquí mostró ser superior TAVI, ¿sí? Entonces, el primer estudio que por superioridad demuestra en bajo riesgo quirúrgico superioridad de TAVI, ¿sí? Aquí ya no hubo más dudas en este aspecto. La mortalidad por todas las causas igualmente menor en TAVI, ¿sí? No significativamente, pero sí con una tendencia hacia TAVI, ¿ok? Entonces, el escenario o el desenlace primario complejo, pues estamos diciendo que TAVI mostró superioridad en ese aspecto, ¿ok? Stroke, no hubo diferencias. Rehospitalizaciones, tampoco hubo una diferencia estadísticamente importante. Si se dan cuenta, en bajo riesgo, lo que concluyó este estudio en el análisis multivariado, pues todo está del lado de TAVI, ¿ok? Entonces, ya la evidencia nos dice todo esto a favor de TAVI, ¿sí? Los puntos secundarios, como por ejemplo nuevos eventos de fibrilación auricular, a favor de TAVI, más hospitalización en los pacientes que son llevados a cirugía, menor mortalidad en los pacientes que son llevados a TAVI, mortalidad asociada con stroke y rehospitalización a un año, ¿no? Mortalidad y mejor calidad de vida posterior al procedimiento, mucho mejor en TAVI, ¿sí? Mortalidad y stroke a los 30 días, mucho mejor en TAVI y menos stroke en TAVI. O sea, estamos hablando de que ya hubo una superioridad completa en pacientes de bajo riesgo quirúrgico. ¿Se acuerdan que empezamos la revisión con alto riesgo quirúrgico? Pues actualmente ya estamos en los debates de bajo riesgo quirúrgico. O sea, casi todos los pacientes se pueden beneficiar de TAVI hoy en día. Otra de las observaciones, habíamos hablado, estos son scores, o como tal, son estudios que evalúan la funcionalidad post-TAVI. Por ejemplo, los pacientes que son sometidos a TAVI nos resisten más metros en una caminata de 6 minutos. Asimismo, la calidad de vida es mucho mejor en un paciente post-TAVI, sobre todo los primeros 30 días. Ya después, a un año, las muestras son equiparables, ¿sí?
Eso es hablando acerca de toda la evolución. Ahora, ¿cuál es el pero que todavía se le pudiera hacer a Tavi? O sea, a pesar de toda la bibliografía a favor, el único problema es la durabilidad de las válvulas, ¿sí? Todas estas válvulas son biológicas, de pericardio bovino, de pericardio porcino, y aquí lo que primero se está estudiando hoy en día es qué tan durables son en base o en comparación a las válvulas que se implantan quirúrgicamente. Incluso ya hay válvulas implantadas quirúrgicamente que se hacen por pequeñas incisiones que se llaman mínimamente invasivos, o bien válvulas que se dicen como sucrales, o sea que necesitan solamente 3 sitios de anclaje y que conllevan menos tiempo quirúrgico. Entonces, eso es lo que se está hoy en día estudiando uno contra otro. Este es uno de los estudios principales que evalúan ese aspecto de durabilidad. Sí, lo que nos dice este estudio es que sí, con las válvulas TAVI, que son las líneas azules, tenemos representativamente mayores orificios de área después del procedimiento, eso mantenido en el tiempo, y asimismo menores gradientes transvalvulares. Entonces, eso nos hace pensar un poquito más en qué válvula utilizar o cuál no utilizar en la mayoría de los pacientes, ¿no? El deterioro de las válvulas se encontró que no se encontró significativo en algunos casos, pero en este caso, por ejemplo, sí, no hubo una diferencia estadística, como se pueden dar cuenta, en la disfunción valvular, pero en el deterioro de las válvulas después de 6 años sí hubo una diferencia. O sea, se deteriora más la válvula biológica implantada quirúrgicamente que la válvula biológica implantada percutáneamente, ¿sí? El deterioro de la válvula se ve más, o sea, el deterioro es hablando, viendo la muestra como tal de la válvula y viendo la progresión ecocardiográfica en el tiempo. Y la disfunción valvular es la que no tuvo mayor diferencia, ¿okay? E incluso, por ejemplo, aquí tenemos un metaanálisis que salió publicado hace un par de meses, en el cual se evalúan todos estos aspectos. Se agarraron 3 estudios de TAVI muy grandes, en los cuales agarramos todas las muestras con cierta heterogeneidad. Realmente es un estudio que no tiene alta heterogeneidad, ¿ok? Si evaluamos la fuga paravalvular, se pueden dar cuenta que hay menos fuga paravalvular en pacientes que son sometidos a cirugía, ¿sí? Sobre todo en las muestras más antiguas había más fuga paravalvular que en las actuales, ¿ok? Entonces, evaluando como tal cirugía contra TAVI, fuga paravalvular, hay más fuga paravalvular en TAVI, sí la hay. Esto es debido a que el cirujano puede descalcificar el anillo aórtico antes de hacer la sutura o el implante de la válvula, algo que no se puede hacer con TAVI. Con TAVI tenemos que insuflar primero un balón y después llevar la válvula. Si hay mucho calcio en el tracto de salida o bien en el anillo valvular, pues eso complica y ese calcio actúa como pequeñas coladeras y eso es lo que aumenta la fuga paravalvular en TAVI, ¿ok? ¿Se necesita más reintervención en TAVI? Sí, al parecer, o sea, según este metaanálisis, favorece a la cirugía en cuanto a la necesidad de reintervención. Y si vamos a evaluar la mortalidad, aquí no hay diferencias, ¿ok? A pesar de todo lo que se diga, TAVI y cirugía, incluso se dan cuenta los primeros meses, el de arriba es en el primer mes, en lo de abajo es hasta los 12 meses y lo de abajo es a 2 o 3 años de seguimiento. Se dan cuenta que no hay diferencia, pero algunos de los cuadros se van contando. O sea, la mortalidad no ha demostrado ser mejor o mejorar o ser superior en la cirugía hasta el momento, ¿ok? Entonces, por eso que las guías de práctica clínica nos dicen actualmente esto, ¿sí? Ya no es de este paciente va a esto y esto y esto. Lo que nos dice actualmente es, si el paciente tiene un STS o bien Euroscore mayor de 4%, o en este caso el STS, o bien el Euroscore logístico mayor de 10%, en ese momento tenemos que evaluar otras cuestiones como fragilidad, si es una aorta en porcelana, tenemos tórax hostil, y se tiene que hacer una reunión de Heart del que ya había comentado previamente, evaluar cuál sería la mejor opción de tratamiento, ¿ok? Entonces,
Estos se individualiza cada caso, obviamente es un procedimiento de muy alto costo y se tiene que individualizar y se tiene que estudiar bien si el paciente es o no candidato a TAVI, es o no candidato a cirugía. Entonces hoy en día todas las intervenciones quirúrgicas tienen que pasar, sobre todo asociadas a la valvulopatía aórtica, tienen que pasar por un consejo, tienen que pasar por una sesión de Hartley, ¿sí? Voy a presentarles un caso. Este es un caso de alto riesgo. Estamos hablando de un STS de 8.1% de mortalidad en una paciente de 78 años de edad. Este caso lo hicimos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es un caso que se puede decir ejemplar de lo que es TAVI hoy en día. Entonces se pueden dar cuenta que tiene muchas comorbilidades asociadas. Y obviamente aquí lo más importante era que una paciente con poca movilidad, considerada como frágil, ¿sí? El ecocardiograma, pues podemos ver que la función ventricular está conservada, hay cierta afección del estrés global longitudinal, secundario a la disfunción diastólica, secundario a la estenosis aórtica severa, ¿no? Hay disfunción diastólica también secundaria a todo esto. ¿Sí? Evaluando como tal ya la válvula ecocardiográficamente, nos damos cuenta que es una válvula que es trivalva, con calcificación severa. Se pueden dar cuenta cómo están elevados los gradientes, incluso se ve el color del jet, y pueden ver que el orificio valvular está muy comprometido en este caso de la válvula, pero continúa siendo trivalva, ¿sí? La velocidad incrementada de 5.6, cuando es mayor de 4 es un criterio de alta velocidad, cuando el gradiente es mayor de 40 es un gradiente alto, el gradiente medio en este caso es de 83, y el área valvular, pues cuando es menor de 1 es una indicación de estenosis aórtica severa. Entonces no quedaban dudas en que la válvula aórtica estaba severamente comprometida, de que era una estenosis aórtica severa de flujo y gradientes altos. Podemos ver, por ejemplo, antes de cualquier tal se tiene que hacer una angiografía coronaria, porque esto nos ayuda a tomar la decisión de qué tratamiento se va a hacer. Si hubiéramos encontrado enfermedad coronaria multivascular, probablemente hubiera sido un paciente que habría que considerar para cambio valvular quirúrgico, puesto que se tendría que hacer la revascularización quirúrgica. En algunos casos se hace todo percutáneo. De hecho, les puedo decir que hoy en día muchos pacientes son sometidos a un procedimiento primero y al siguiente día TAVI o un par de días, ¿no? Igualmente el sistema coronario derecho con una lesión intermedia en la coronaria derecha que no fue significativa o que por fisiología coronaria no hacía falta intervenir. Entonces, se realizó, todos los pacientes que vayan a ser sometidos a TAVI deben de tener un análisis previo angiotomográfico. La angiotomografía nos permite saber qué dispositivo vamos a utilizar, el tamaño del dispositivo a utilizar y si los accesos vasculares, sobre todo en este caso femorales, son lo suficientes como para permitir avanzar los dispositivos o el dispositivo de TAVI que se va a utilizar. Como se pueden dar cuenta, aquí podemos obtener un diámetro, podemos obtener un área del anillo valvular, un perímetro, ¿sí? Y a través de todos esos perímetros, diámetro, área, no se les olviden estos números. Por ejemplo, el perímetro aquí es de 77 y el diámetro por perímetro de 24.5. En esta válvula había mucho calcio, estamos hablando de 3.400 unidades Agatston, y aquí se calculó un área valvular indexada de 0.32, la cual era muy similar a la reportada al ecocardiograma. Este es el estudio inicial, el estudio de preferencia para dar un área valvular, y obviamente también para analizar el calcio de la válvula. Nos dimos cuenta, otro de los parámetros es que las arterias coronarias no tengan baja implantación, porque cuando tienen la baja implantación existe el alto riesgo de que al momento de estar impactando la válvula en contra del anillo aórtico podamos tener una oclusión de estas arterias coronarias y suscitar un infarto. ¿Sí? Entonces es muy importante evaluar esta cuestión de la alta o baja implantación de las arterias coronarias, ¿sí? Vamos a hacer otra medición que es la de los senos de Valsalva. Aquí nos podemos dar cuenta, hay 3 senos, es una válvula trivalva, la cual son 28, 28, 30, son senos amplios
que permiten, a pesar de todo el calcio, pueden permitir que todo ese calcio, al momento de que se está expandiendo por la válvula, se pueda distribuir y no relacionarse con oclusión de los óstiums coronarios, ¿sí? Entonces se hace todas estas mediciones, asimismo también de la unión sinotubular, para saber si la altura de la válvula va a ser la suficiente. Debido a lo que ya vimos ahorita, se decide implantar en este caso, este es un dispositivo de Boston, que es la válvula Accurate. Se decide poner un tamaño mediano en esta paciente. ¿Se acuerdan que el diámetro del anillo derivado del perímetro pues, era de 24, pues aquí tenemos uno de 23 y de 72 a 79. Entonces, las medidas o el planeamiento fue implantar esa válvula en específico. Y fue lo que se hizo. Del lado izquierdo pueden darse cuenta cómo se está estamos en una predilatación del anillo aórtico con un balón aórtico grande, gordo, choncho, y cómo se empieza ya una vez que realizamos esta predilatación, se empieza a avanzar la válvula. Aquí, por ejemplo, el introductor, el iSleeve de Boston, pues es realmente un gran introductor, permite avanzar por situaciones un poco más tortuosas que otros, ¿sí? Pues lo que se hizo aquí, se está ya llevando la válvula donde se quiere, se evalúa que esté realmente en el anillo aórtico, ¿sí? Ya una vez que correlacionamos que está en el anillo aórtico, se empieza a liberar, en este caso, es una válvula que se libera al revés. Por lo general, primero se libera lo de abajo y después lo de arriba. Por ejemplo, eso pasa en la válvula de Medtronic. En esta válvula de Boston es una válvula especial, puesto que primero se libera toda la corona superior y por último toda la falda inferior, ¿ok? Entonces ahí ya la tenemos situada, se está empezando a liberar como tal la válvula. Aquí se dan cuenta, estamos haciendo aortografías para ver si es la mejor posición. Al parecer sí. Y como se dan cuenta en la imagen del medio, ahí se liberó. Esta es una válvula que tiene una liberación rapidísima. Es una válvula autoexpansible y ¡pum! Se dan cuenta el golpe que da y ese golpe hace que todo el anillo se abra. Ya se había preabierto, pero aquí permitimos que la expansión radial dé todavía más área valvular. Y en segundo lugar, permitimos que todo el calcio que estaba dentro del anillo aórtico pues se expanda hacia los lados. Por eso es que decía la necesidad de tener buenos senos coronarios, porque de esa manera podemos evitar que todo ese calcio que se está expandiendo o que se está moviendo secundario a la expansión o el golpe de expansión de esta válvula, pues tenemos la seguridad de que probablemente, o el riesgo bajo de que nos ocluyan las coronarias después de haber hecho este movimiento. Y se dan cuenta cómo queda la válvula al momento que se hace como tal la expansión, ¿ok? Así es como vamos haciendo el planeamiento, cómo se va liberando poco a poco esta válvula y cómo queda al final implantada si lo correlacionamos. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen muy bonita porque también durante el procedimiento podemos hacer una sinergia de estrategias, ¿no? Por ejemplo, aquí se está haciendo una fusión de tomografía con angiografía. No todas las salas en México, a lo mejor muy pocas salas pueden realizar este tipo de sinergias o se tiene el software para hacer este tipo de sinergias que realmente, pues bueno, no ayudan mucho, pero se ven bonitos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, de algo nos va a servir. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en México o qué hay en México? Actualmente hay muchos médicos mexicanos que se han ido al extranjero a estudiar este tema de TAVI. Unos ya han regresado, están haciendo grandes réditos, obviamente, aportando gran experiencia, pero realmente en cuanto a la experiencia mexicana que han hecho, nada. Se les puede decir que este es un tema que no se ha estudiado nada en México, no hay estadísticas en las instituciones, los implantadores y la industria de TAVI no ha ayudado en nada para hacer investigación alrededor de esto, y si existe alguien dentro de los aquí presentes que me pudiera exponer algo, pues bueno, estamos abiertos a escucharlo sin ningún problema. Les voy a comentar yo lo que pudimos hacer en el momento que estuve en mi estancia en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Por suerte tuve la suerte de poder llevar a cabo todo el análisis de los resultados del programa, que ha sido hasta el momento el único programa serio en México y el programa que más válvulas ha implantado a nivel nacional, ¿no? Y en todo Centroamérica. Entonces, realmente esto fue muy importante. Este fue un trabajo con el cual incluso ganamos el Congreso CADESI 2019.
en el cual pues hicimos un estudio comparativo entre dispositivos de primera y segunda generación. Se dan cuenta, aquí a este momento, en 2019, en el Centro Médico Nacional se llamaban 160, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ¿ok? No es lo mismo. 166 procedimientos valvulares y 157 correspondían a TAVI, o sea, una experiencia importante para tratarse de un centro mexicano. Y otros procedimientos estructurales de los cuales no vamos a hablar ahorita. Hicimos por ahí entre una muestra de 132 pacientes, 73 pacientes llevados a implante de primera generación, de segunda generación, 59 pacientes, sin alguna diferencia estadística en cuanto a las poblaciones. Se dan cuenta, esto es muy importante, teníamos en ese estudio un STS Pro muy similar a lo que se estaba mostrando ya en el Partner 2 o bien en el Notion Trial. Se incluyeron pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, ¿sí? Entonces, realmente era una población pues ya muy actual la que teníamos. Todo esto fue hecho en mexicanos y fue hecho completamente en México. Como les digo, tuve la suerte de yo poder hacer la conjunción de datos y yo poder hacer el estudio personalmente, y hasta el momento es el único esfuerzo que se ha realizado en México por hacer un estudio de este tipo, ¿sí? Teníamos pacientes con alto riesgo, por ejemplo, pacientes con aorta bivalva, pacientes con FEBI deprimida, que era un importante número, una importante muestra, o incluso pacientes con insuficiencia aórtica severa, ¿ok? Entonces era una población complicada. Todos, a este momento, estos eran el número de procedimientos que se habían implantado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, sí, que eran de todas las marcas, a lo mejor siendo en ese momento el único centro en el continente americano que había implantado este número de dispositivos, ¿sí? Y esto fue lo que se pudo observar, que sí hubo una diferencia en cuanto a criterios de eficacia clínica entre dispositivos de primera generación, dispositivos de segunda generación. Obviamente los dispositivos de segunda generación nos permitían que los criterios de VAR fueran más reproducibles en nuestros pacientes, sobre todo en un seguimiento máximo hasta 5 años, ¿sí? El overall, haciendo una regresión logística, nos dimos cuenta que seguíamos teniendo el mismo resultado. Fue un estudio ambispectivo el que se realizó en esta corte, ¿sí? Aquí podemos ver más de los resultados, más de los desenlaces que se pudieron encontrar. Sobre todo vimos que había menos estancia hospitalaria si comparamos TAVI de primera generación con TAVI de segunda generación, y menos bloqueo aurículo-ventricular. Entonces eso nos dio la pauta para que de ahí en adelante solamente se ocuparan dispositivos de segunda generación de TAVI, ¿sí? Entonces, eso es lo único que se ha hecho en cuanto a investigación. Tuve yo la suerte de llevarlo a cabo. Es lo único que hemos hecho en México acerca de TAVI. ¿Cuál es la perspectiva actual en México? Aquí no es que esté habiendo un debate, ya tenemos toda la evidencia, y si nos sinceramos, esto es lo que está sucediendo en México. Hay alta variabilidad de los resultados y escenarios clínicos postquirúrgicos. No hay como tal un resultado postquirúrgico, no hay como tal estudios en México al respecto. Los cirujanos pudieran decir que a todos les va bien, pero realmente nadie reporta nada, nadie publica nada al respecto, menos hablando de cirugía de cambio valvular aórtico, y sobre todo en los hospitales privados hay cero estadística, ¿okay? La experiencia es insuficiente en los operadores. Les puedo decir que yo también incluso estoy en una curva de aprendizaje para poder tener la certificación en las primeras válvulas. Probablemente el mexicano que más TAVI se ha colocado es el doctor José Alfredo Merino, que también me siento orgulloso de ser su alumno. Pero fuera del doctor Merino, el resto de los implantadores no tenemos tanta experiencia como para poder decir que podemos compararnos a los resultados que nos dio Partner 3, ¿no? Pero así como uno es sincero, también dentro de los cirujanos se tiene que ser sincero. Pudiéramos decir incluso, sobre todo ahorita con el tema de COVID, probablemente la mayoría de los cirujanos mexicanos, si no es que casi todos, no han tocado una válvula aórtica en meses o en años. Entonces, eso también es una cuestión. La experiencia hace que los escenarios no sean los similares a los que encontramos en el escenario europeo. Obviamente, la heterogeneidad de los cuidados postquirúrgicos, no en todas las terapias postquirúrgicas existe
un cuidado postquirúrgico cardiovascular, o sea, no hay un especialista como tal que que tenga experiencia suficiente para manejar un paciente postoperado de cirugía cardíaca. Entonces, esa heterogeneidad hace que el desenvolvimiento de los pacientes por cirugía no sea el mejor en México. ¿Okay? No existen heart teams en México, o sea, realmente son pocos los hospitales. Uno de ellos, y orgullosamente, puede ser el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Actualmente en el ISSSTE de Puebla también estamos empezando a conformar los primeros heart teams, pero por ejemplo en los hospitales privados simplemente depende de lo que esté viendo al paciente y si el paciente puede pagar. O sea, si somos sinceros, así es como se lleva a cabo toda la medicina privada y sobre todo llevando en cuenta a TAVI, ¿sí? Entonces son vicios que en perspectiva tenemos que empezar a quitar. Tiene que haber una sesión de heart team. Estos son casos, se tienen que sesionar, se tiene que ver cuáles son las virtudes y cuáles son los contras de un procedimiento de este tipo y de un procedimiento de esta complejidad. Entonces todo eso ha dado pie a que la opinión acerca de los procedimientos esté sesgada. ¿Okay? No hay datos en las instituciones sobre mortalidad, como había comentado. Los únicos datos o la única institución que ha reportado su mortalidad es el ISSSTE. El único centro que la ha reportado es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Yo fui el encargado de llevar a cabo, el responsable, pues fuimos todos los que estábamos trabajando en esa institución en ese momento, y es la única institución que ha hecho algo para solucionar este problema, ¿no? Y obviamente los seguimientos a mediano y largo plazo, les voy a decir que a lo mejor el 90% de los implantadores no saben cómo le está yendo a sus pacientes a mediano y largo plazo. Puede ser que algunos hayan instaurado una TAVI hace 10 años y que no lleven un seguimiento propio como debe ser. Entonces, es un problema que se tiene que abordar, se tiene que dar un buen seguimiento, tiene que haber una clínica de TAVI de pacientes para diagnosticar, pacientes para tratar y pacientes tratados. Ya tiene que haber, por ejemplo, en el 20 de noviembre ya existe una clínica nada más para pacientes estructurales, en los cuales está abierta la consulta para llevar a cabo este tipo de seguimientos y obviamente generar experiencia y generar datos para publicaciones en México. Y bueno, si me preguntan, ¿cuál sería mi perspectiva? A mí, ¿cómo me gustaría que me trataran? Pues a mí, aquí en México, me gustaría que mejor me implantaran una TAVI, así como se le implantaron a Mick Jagger. Exactamente, yo estoy en la misma percepción, sobre todo aquí en México, ¿ok? Porque muy diferente la percepción que se puede tener en un ambiente europeo, muy diferente a la percepción que se tiene en México. Pero lo que sí me queda claro y lo que me pudiera constar desde una opinión personal, pues sí tenemos menos variables y tenemos mucha literatura que está apoyando actualmente a TAVI. Yo sé, no es para todos los pacientes, hay pacientes que definitivamente les va a ir mejor con la cirugía, pero actualmente el escenario quirúrgico en México no nos ha dado la evidencia suficiente como para poder hacer la deducción a partir de la experiencia en primer mundo. Es un tema que muchos me van a criticar, es una opinión que muchos me van a criticar, pero bueno, aquí por eso es la importancia de hablar de esto, la importancia de darles toda la evidencia más importante a favor o en contra de TAVI y pues obviamente todos los pacientes se tienen que elegir uno por uno. Unos se van a beneficiar de otro, otros se benefician de otro. Hay hospitales en México que tienen muy buena terapia postquirúrgica, la mayoría de los hospitales no la tienen. Hay grandes cirujanos que tienen gran experiencia y hay cirujanos que no tienen nada de experiencia. Entonces, esta heterogeneidad ha hecho que el escenario que tenemos actualmente en el tratamiento de la estenosis aórtica severa en México, pues sea diferente al que pudiéramos ver en países europeos o bien en toda la evidencia que mostré previamente, ¿ok? Y pues nada más, bueno, hasta el momento no sé si exista alguna duda, si podamos resolver alguna pregunta. Sí, bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, neuronautas. Pues no me queda más que agradecerle a usted, doctor, en nombre de la comunidad neuronáutica, por tan excelente ponencia. Si no es mucha molestia, sí me gustaría continuar con una breve sección de preguntas realizadas por los mismos usuarios que están viendo el evento. Primero, nos pregunta Joaquín Hernández si se puede presentar algún efecto adverso después de esta intervención.
El efecto adverso puede ser hasta la mortalidad, o sea, estamos en consideración, aunque bueno, vamos a hablar de TARI como tal, ¿no? Lo más común es que se requiera o tengamos, o la alteración más común es, sobre todo en México voy a hablar, es el escenario vascular, ¿no? Que tenemos alguna complicación arterial vascular, que son la principal causa de muerte de los procedimientos en México, ¿eh? Entonces eso es lo más común. Los trastornos en el ritmo también se pueden asociar, hasta el 20%, por ejemplo, en las muestras del 20 de noviembre que les mostré, teníamos un 17% de necesidad de marcapasos definitivo después de TAVI. Habían dispositivos que conferían mayor riesgo y dispositivos que conferían menor riesgo de necesidad de marcapasos. Ese es el segundo lugar, y en tercer lugar, otras complicaciones como choque cardiogénico, como evento vascular cerebral, que por suerte, dentro de toda esta muestra que les había mostrado el 20 de noviembre, solamente 11 pacientes tuvieron enfermedad o evento vascular cerebral que equivalían al 8%, que es una equivalencia muy baja o muy equiparable a lo que se ha encontrado en los grandes estudios, ¿no? Entonces son las tres complicaciones más que más se pudieron asociar a TAVI. Ahora, después del procedimiento, en el seguimiento a mediano y largo plazo, está la fuga paravalvular, ¿sí? Entonces la fuga paravalvular se puede encontrar incluso hasta en un 10% de los pacientes que son sometidos a TAVI, aunque en México lo poco que tenemos es lo poco que estudiamos en el 20 de noviembre, solamente encontramos una fuga paravalvular media o severa en un 3%, 3 a 5% de las poblaciones de pacientes. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Espero que Joaquín Hernández haya aclarado su pregunta. Vamos a pasar con otra pregunta de Jonah Espinosa. Él nos pregunta qué profesionales se necesitan y con qué tecnología se debe de contar para realizar un implante percutáneo valvular aórtico. Mira, para el planeamiento se necesita, ya habíamos comentado un poco o más que nada el protocolo, ¿sí? Pero dentro de la sesión del Heart Team se necesita un cirujano, se necesita a un intervencionista, se necesita un anestesiólogo cardiovascular, un cardiólogo clínico, ¿sí? Ya una vez que entre todos estos especialistas se decidió que el TAVI es la mejor opción de tratamiento, se lleva a procedimiento. Dentro del procedimiento requerimos un gran equipo, requerimos un especialista de producto, requiere una enfermera especializada en el procedimiento, requiero un primer operador, un segundo operador, requiero un tercer operador, el cual va a estar ayudando desde el punto de vista atrás de la mesa para llevar a cabo o facilitar el ensamblaje de todo el material. Obviamente, un técnico radiólogo, un anestesiólogo cardiovascular, que es muy importante, pero tiene que ser un anestesiólogo cardiovascular con mucha experiencia en este tipo de procedimientos, ¿sí? Porque después me están haciendo anestesias que no tienen nada que ver, que se deducen de otras cuestiones, pero el paciente cardiovascular y sobre todo llevado a un procedimiento estructural, pues requiere todavía más especificaciones. Entonces, muy importante ese punto, ¿eh? Siempre tener un anestesiólogo cardiovascular y que todos dentro del equipo sepan lo que se va a hacer. Por lo general, siempre hacemos una reunión antes de hacer una TAVI con todo el equipo, incluso hasta con el técnico radiólogo, ¿sí? Y cada uno va a exponer lo que opina del caso y cada uno en consenso vamos a decir quién tiene una tarea dentro del procedimiento. Son procedimientos altamente planeados y son procedimientos con una logística muy compleja que se requiere estar ensayando en cada momento, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Christoph Peregrina nos pregunta, ¿cuál es el precio de un TAVI en el medio particular? $1,000,000. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta, que nos dice, de las vías de acceso que tiene un TAVI, ¿cuál suele tener mejor intervención? La que ha demostrado que tiene resultados equiparables a la cirugía o incluso mejores es el acceso transfemoral, ¿sí? Incluso en ese pues es el más sencillo y es el que más se practica en México, ¿no? Hay por ahí algunos casos que se han hecho transapicales. Actualmente casi parece una carrera de los implantadores que quieren colocar la primera transaxilar.
la primera transaórtica, la primera transcarotídea, etcétera. Entonces, pues ya son accesos que están destinados para pacientes que no tienen accesos femorales o que tienen dificultades vasculares desde el planeamiento y que probablemente se puedan ver beneficiados, ¿no? Por ahí hay cortes multinacionales, multicéntricas, en los cuales están evaluando todos estos accesos. Se puede decir que en primer lugar, o la que más o mejores resultados va a tener la transfemoral. En segundo lugar, pues están los otros accesos como el transaxilar y por la arteria subclavia. Y en último lugar ya tenemos los accesos altamente invasivos, como pudiera ser el transapical o transaórtico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que procuramos hacer hoy en día? Hacerlo femoral y plenamente o completamente percutáneo. Antes existía la cuestión de que metíamos al cirujano cardiovascular, nos ayudaba exponiendo la arteria femoral, a través de ella pasábamos todo el dispositivo y después se hacía el cierre vascular y el cierre de la pierna desde un punto de vista quirúrgico, ¿no? Se vio que esto no tenía no se asociaba con mejores resultados. El mejor resultado va a ser teniendo un paciente completamente percutáneo femoral. Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta Néstor Manuel Álvarez, hoy en día, ¿cuántos centros con intervencionismo existen en México aproximadamente? Que hagan TAVI, pues N, o sea, realmente no hay un número asignado, probablemente 50 centros. Hoy en día lo que está pasando es esto, tú solicitas el dispositivo, hablo más desde el punto de vista de la medicina privada, ¿no? Entonces, ya no necesita haber un centro certificado, probablemente en México existen 5 centros certificados para hacer TAVI, pero ya no es una condición hoy en día que sea un centro certificado. Entonces, tú solicitas el dispositivo a la industria te trae un proctor, que es un cardiólogo intervencionista que ya tiene amplia experiencia en TAVI, y el proctor entra contigo a sala y el proctor te dice qué hacer y te ayuda en la dinámica. Una vez que tú consigues cierto número de procedimientos y pasas una evaluación teórica, práctica en cada uno de los dispositivos, es cuando te dan a ti una certificación y tú como intervencionista certificado en ese dispositivo puedes ya implantarlo en cualquier centro que tú desees, ¿sí? Entonces, hoy en día ya no hay un número asignado, pero centros que realmente estén certificados, probablemente 5 en todo el país. No sé si exista por ahí otra pregunta. Rechazo no es como tal rechazo, son válvulas que son inertes, se puede decir, inmunológicamente inertes. Lo que sí sucede es que en algunos casos, sobre todo cuando se ha evaluado las causas de deterioro de la válvula, sobre todo del pericardio que se utiliza para hacer las valvas de la válvula, se ha encontrado que algunos pacientes pues tienen una aceleración en cuanto a la degradación del contenido o del producto, ¿me entiendes? O sea, se encuentra que un paciente, no sé, a los 2 años ya tiene una válvula altamente degenerada o una válvula muy dañada en cuanto a su arquitectura o a sus componentes, ¿sí? Válvulas altamente calcificadas, dañadas, que generan como tal una insuficiencia valvular. Entonces, más que nada nos centramos en eso, ¿sí? ¿Cuáles son las causas o cuáles pueden ser los factores que nos pudieran generar una insuficiencia valvular a mediano, corto y largo plazo? Ya habíamos hablado algunos de los temas dentro de lo que les expuse. Esto no es que hay un rechazo, no hay un rechazo al material. Es muy raro encontrar un rechazo al material. Yo no he sabido de un caso. Aquí lo que sucede es que el rechazo se va a expresar de manera crónica, ¿sí? O sea, el paciente empiezan a ver complejos
inmunológicos que empiezan a dañar a la válvula en el tiempo y generan un daño rápidamente acelerado. En algunos pacientes, no en todos, es muy raro, pero se ha llegado a observar. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, además de la estenosis aórtica TAVI, además de la estenosis aórtica, ¿en qué otra patología se puede utilizar TAVI? Mira, en algunos casos, incluso existen por ahí estudios que la están empezando a evaluar en insuficiencia aórtica, ¿sí? Si el paciente tiene los criterios y cabe la válvula en el anillo aórtico, se ha llegado a emplear en esto, en insuficiencia aórtica. La válvula mitral es otro tema. En un inicio se empezaron a utilizar los mismos dispositivos que tenemos para la válvula aórtica, se llevaron hacia la válvula mitral para tratar sobre todo válvulas quirúrgicas previamente implantadas, pero que presentaron un fallo agudo, ¿no? Entonces, este es el famoso valve-in-valve. Yo, por ejemplo, también tuve la suerte de publicar el primer valve-in-valve mitral en México, el primer valve-in-valve transeptal en América Latina, el primer valve-in-valve aórtico, también tuvimos la posibilidad de publicarlo, el primer caso. Te podría decir que era complicado el escenario, o sea, ya utilizarlo, incluso ya se está utilizando en posiciones en tricúspide, en pulmonar, ya por ahí hay estudios o grandes cortes internacionales que nos dicen que estos dispositivos pueden traer cierto beneficio de tratar a pacientes con alto riesgo quirúrgico o inoperables en estos contextos. Todos, sobre todo, van de la mano con tratar la estenosis, pero en la mitral y en la tricúspide es más tratar la insuficiencia o bien el fallo de válvulas previas, ¿sí? Entonces, sí se está utilizando más allá de la válvula aórtica, se está utilizando en mitral, tricúspide, pulmonar y sobre todo es en el escenario de válvulas quirúrgicas previamente implantadas que fallan en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo de capacitación se necesita para poder realizar un procedimiento de estos? Primero, ser intervencionista. Entonces, en México se requieren 3 años de cardiología, 2 años de intervencionismo, 5 años en total. Lo mismo, por ejemplo, se requiere en países de primer mundo. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que ha estudiado en España, se llevan exactamente los mismos años que uno. En Estados Unidos y en algunos países de primer mundo existe el programa de intervencionismo estructural, en el cual te exigen un año más, ¿sí?, de especialización puramente en procedimientos estructurales y obviamente hacer un estudio de investigación para poder conseguir el aval, ¿no? Entonces, se requiere un año mínimo, un año más en países de primer mundo, un año completamente enfocado en intervencionismo estructural. Hasta el momento creo que por ahí solamente pudieran haber 2 mexicanos que han realizado algún curso. El problema que hemos tenido es que llegan a México y el escenario es completamente diferente y más complejo o realmente no es equiparable al que pudieran haber visto en el primer mundo. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor. Y yo creo que si no hay más preguntas, daremos por finalizada formalmente esta grandiosa ponencia. No sin antes agradecerle de nueva cuenta a toda la comunidad neuronáutica por su presencia y a nuestro ponente, evidentemente, también, por darnos cátedra de sus conocimientos y experiencia en el área de la cardiología. Doctor, ¿hay algún medio que nos quiera compartir para ponerse en contacto con usted, ya sea alguna red social, número o correo electrónico? Como pueden ver ahí en mis redes sociales, hemos